Hola nuevamente. Ahora entonces vamos a ver la segunda parte de la introducción a AutoCAD. ¿Cómo hago entonces para elegir opciones? Para entenderme con AutoCAD en esta comunicación, en este chateo que estoy manteniendo con el programa. Tengo que permanentemente chequear lo que es la ventana de comandos. Y cuando AutoCAD me presenta opciones, lo hace de esta forma. He puesto dos comandos, el comando zoom y el comando array, mostrando cómo AutoCAD presenta las opciones dentro de cada uno de ellos. Entonces, cuando se ingresó el comando zoom, por ejemplo, AutoCAD me dice que especifique la esquina de la ventana, que ingrese un factor de escala en un formato que ya me establece. Esa es la información que me da, me está diciendo qué tengo que hacer. O cuando está entre corchetes, AutoCAD me está ofreciendo una serie de opciones. Estas opciones notarán que tienen una letra en mayúscula, una o más en realidad, y que en las últimas versiones de AutoCAD también está resaltado en otro color. ¿Cómo hago para entrar en alguna de estas opciones? Simplemente voy a elegir la opción cliqueando, o mejor dicho, escribiendo la letra que está en mayúscula. Entonces, si yo quiero ingresar en la opción Extends, escribo la letra E, le doy ingreso y AutoCAD ingresa en esta opción. Notarán también que al final hay una de las opciones que está entre el signo menor que y mayor que. Esta opción es la que AutoCAD toma si yo aprieto la tecla Enter o cualquiera de las otras opciones de ingreso, ¿no?, de datos. Entonces, si yo en el comando Zoom simplemente cuando llego a esta pantalla hago Enter, AutoCAD entra en el modo Real Time. El comando Array lo muestro también porque además de que me da información específica, porque ya me está diciendo el tipo de matriz con el cual está trabajando y ciertas propiedades de esa matriz, información que me conviene leer para saber cómo estoy trabajando, me da una indicación de cómo proceder a continuación y me da las opciones correspondientes, con una opción, igual que antes, que es apretando la tecla Enter. Pero fíjense que las opciones no tienen una sola letra en mayúscula, sino que, por ejemplo, acá tenemos 3 letras en mayúscula. Entonces yo tengo que elegir la opción entrando esas 3 letras, por lo tanto, tengo que mirar bien siempre cuál de las opciones es la que corresponde e ingresar la cantidad de letras que siempre esté en mayúscula o resaltada. También esa letra en mayúscula o resaltada no necesariamente es la primera. Fíjense que acá la opción de salida del comando Exit es la segunda letra, la X, la que posee la mayúscula y está resaltado en otro color. Entonces, esta forma nosotros tomamos opciones y leemos la información que nos da AutoCAD. Entender esto es fundamental para avanzar con cualquier comando. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando estamos en la pantalla, si yo quiero hacer, por ejemplo, el comando Zoom, ingreso a través, por ejemplo, en este caso el teclado de video que es Z-Enter, me presenta las opciones, pero además les muestro que además de en la ventana de comando, las opciones figuran también al lado del cursor. Esto es porque yo tengo un comando, una ayuda al dibujo que se llama F12, la tecla F12. Si yo cliqueo aprieto, mejor dicho, la tecla F12, activo lo que se llama el input o la entrada de datos dinámica, el Dynamic Input. Entonces, las opciones que aparecen en la línea de comandos también aparecen al lado del cursor. Fíjense que acá la información que tengo de entrada la tengo también en el cursor. Y si yo quiero acceder a las opciones, All, Center, Dynamic, Extends, etc., cliqueando el botón derecho del mouse, me despliega las mismas opciones que tengo acá abajo. O sea que yo puedo entrar en las opciones del comando Zoom, ya sea a través de la ventana de comandos, cliqueando la letra correspondiente, letra o letras, ya sabemos, o en la opción que me despliega en el menú contextual. Por ejemplo, si quiero entrar en la opción Zoom Extends, cliqueo acá o entro en la letra E y me hace la opción del Zoom Extends. Entonces, chequear siempre lo que es la línea de comandos para ver las opciones que me está presentando AutoCAD. Como ya les adelanté, yo tengo que ingresar datos y muchas veces AutoCAD me pide, muchas veces no, normalmente tengo que tener presente cuáles son las coordenadas que tengo que introducir. Entonces hay distintas formas de introducir coordenadas, pero AutoCAD, digamos, trabaja con distintos tipos de coordenadas. Entonces, por ejemplo, en esta visualización, el punto A tiene distintos tipos de coordenadas.
Coordenadas referidas a un cero absoluto, las llamamos absoluta de esa forma, porque está referenciado al XY, al cero absoluto, digamos, que tiene AutoCAD. Y entonces el punto A, que tiene coordenadas 2, 5, la coordenada X, Y, 2, 5, tendríamos que referenciarlo cuando me pide AutoCAD el dato de la coordenada de ese punto A, introducir los datos separados por una coma, X, Y, y de esa forma AutoCAD entiende que la coordenada del punto A es 2 en X, 5 en Y me va a colocar el punto en dicha coordenada. Pero no es la única forma, ya que AutoCAD puede trabajar con coordenadas polares. ¿Y estas cuáles son? Aquellas que trabajan con un vector que une el punto directamente con el origen de coordenadas y da la longitud de ese vector, en este caso redondeado dos cifras, 5,39, y también el ángulo que ese vector forma con el eje positivo de las X. Entonces, ese mismo punto A puedo darlo por coordenadas rectangulares o puedo darlo por coordenadas polares, pero con una particularidad. Para que AutoCAD entienda que son coordenadas distintas, no son rectangulares, sino que son polares, doy el valor del vector, el módulo del vector, el signo menor que y el valor del ángulo. De esa forma, como es este caso, yo doy 5,39, 5.39 porque es notación inglesa, menor que 68.20, que es el valor del ángulo. De esa forma obtengo el punto A, el mismo punto A, pero dado por coordenadas diferentes. Ahora, si yo quiero dibujar otro punto, por ejemplo el punto B, yo quiero unir el punto A con el punto B, el punto B también lo puedo dar por coordenadas absolutas, ya sea rectangulares, en donde X, Y será 6 y 2 respectivamente, o por coordenadas polares. Mismo concepto, el módulo del vector, 6,32 en este caso, el ángulo respecto al eje positivo de las X, 18,43. Pero AutoCAD me da la posibilidad de trabajar con coordenadas que no son absolutas, sino relativas. Y esto es lo más común que hacemos normalmente cuando trabajamos con AutoCAD. ¿Qué es esto? Yo puedo tomar el punto A como referencia, como el origen de coordenadas nuevo, y de allí buscar o dibujar el punto B. Entonces, en vez de dar la coordenada absoluta del punto B, puedo dar la coordenada relativa del B respecto al punto A. Esto es, el delta X, que en este caso será 4, y el delta Y, que en este caso será menos 3, ya que tiene una coordenada Y inferior al punto A. Entonces, también puedo darlo por coordenadas rectangulares, pero relativas al último punto ingresado. En este caso, en vez de dar el valor de X e Y, damos el delta X y el delta Y. En este caso en particular, tengo que anteponerle el símbolo arroba. Entonces, arroba 4, menos 3, 4 el delta X, menos 3 el delta Y, me posiciona el punto B a partir del punto A. Esto también se puede hacer con coordenadas relativas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ubicar el punto B respecto al A, pero con coordenadas polares, doy el vector, en este caso el valor 5, y el ángulo, que en este caso por ser, será un ángulo negativo porque es barre en sentido horario por debajo del sentido positivo del eje X, entonces será un valor de menos 36,87 en este caso. Para que entienda AutoCAD que con coordenada relativa tengo que anteponerle el símbolo arroba, pero valga esta aclaración. Si F12 está activado, AutoCAD considera que toda coordenada es relativa, por lo tanto no hace falta anteponer el arroba, trabaja directamente con una coordenada relativa respecto al último punto ingresado. Por eso, por ejemplo, del punto A 2,5 al punto B 6,2, podemos hacer lo mismo en el plano. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero dibujar una línea del punto 2, del punto A 2, 5, yo voy a ingresar el punto con una línea, le doy las coordenadas 2,5, como verán también al lado, también aparecen esas coordenadas, las voy escribiendo y aparecen en el Dynamic Input, Enter, y se me posiciona el punto en el 2,5. Si quiero ir de ahí al punto siguiente, que era 6,2, lo puedo hacer por coordenadas absolutas o por coordenadas relativas. Como yo acá tengo activado el F12, podría darle, por ejemplo, directamente lo que sería 4,
menos 3, que serían los delta, el delta X y el delta Y, enter, y me posiciona automáticamente el punto B en la coordenada que yo estaba buscando. Ahora, una duda es, estas coordenadas o estas distancias o estas medidas, ¿qué son? ¿Metros, milímetros? ¿Qué son? Son unidades de dibujo. AutoCAD trabaja con unidades de dibujo y yo después, cuando lo configure al plano, determino si esas unidades de dibujo son metros para mí, son kilómetros, son milímetros, son pulgadas o lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos dibujado algo en el dibujo, llega el otro tema que es guardarlo. Y esto es fundamental. Guardar el archivo y hacerlo en forma continua, porque es muy común que uno trabaja y se olvida de hacerlo y cualquier inconveniente se pierde una buena parte de dibujo, un muy buen trabajo. Entonces, para guardar tengo que acceder a través de File, Save o Save As, guardar como, en el caso que quiero cambiarle el nombre o guardarlo en otra carpeta. Pero esto mismo también se puede hacer directamente de los iconos que están acá arriba o el método abreviado presionando Control S, o sea, la tecla Control y la letra S. En ambos casos, en todos estos casos, ingresamos a la opción de guardado, típico de cualquier archivo en AutoCAD, en donde, por ejemplo, por primera vez guardamos en un guardar como, elegimos el nombre, elegimos la carpeta en donde la queremos guardar, y hay una cosa muy importante que es también podemos elegir en qué tipo o en qué formato, ya que AutoCAD posee distintas versiones y estas no son compatibles entre ellas en forma directa. Si yo quiero guardarla en mi versión original, en este caso 2018, un programa AutoCAD que sea anterior al 2018 no lo va a poder abrir al archivo porque no está configurado en el formato adecuado. Si yo sé que mi archivo tiene que ser leído por programas AutoCAD anteriores a mi versión, puedo buscar alguna versión anterior y guardar el archivo en un formato o en una versión anterior, por ejemplo 2010. Entonces el archivo para mí va a seguir siendo perfectamente compatible porque los AutoCAD más modernos pueden abrir archivos viejos, pero no pasa a la inversa. Un archivo nuevo, de un formato nuevo, no puede ser abierto por un programa anterior al mismo. Entonces, de esa forma, puedo configurar el formato de guardado, la carpeta, el nombre, Save, y mi archivo queda guardado automáticamente en el sitio previsto y en el formato que yo he previsto. Entonces, hasta acá hemos visto en esta introducción lo que es la línea de comandos, la importancia de la ventana de comandos para acceder a las opciones que nos presenta AutoCAD. Además, hemos visto cómo maneja AutoCAD las coordenadas, los dos tipos de coordenadas que básicamente se están trabajando y que vamos a utilizar, y además también cómo se guarda y las opciones de guardado de un archivo en AutoCAD. Hasta la próxima, nos seguimos viendo, profundizando varios de estos temitas en los siguientes videos.